STT Podcast, tu aliado estratégico. El podcast de STT, donde conocerás toda la información de primera mano relacionada al outsourcing. Vive la experiencia STT. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Grupo STT, donde exploramos las mejores prácticas y tendencias en el mundo de los servicios empresariales. Soy Bruno de Faría, analista de marketing, y hoy me acompaña Paola Urrutia, encargada de comunicaciones. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Bruno, muy bien, un gusto estar aquí en un nuevo episodio. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a profundizar en un servicio clave para las empresas, que es la administración de personal o HRO. Así es, Pau. Para ello tenemos un invitado de lujo. El experto. Nos acompaña Roberto Alvarado, quien es el Business Development Manager de nuestro servicio de HRO para Sudamérica en Grupo STT y tiene más de 20 años de experiencia en el asunto. Roberto, bienvenido al podcast. Es un placer tenerte con nosotros. Hola Paola, Bruno, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí es un honor estar aquí, poder compartir con ustedes y nuestros oyentes más sobre el servicio de HRO en Grupo STT, ¿verdad? Que hemos marcado diferencia en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Perfecto, Roberto. Bueno, vamos a empezar entonces a lo que venimos. Vamos con una pregunta muy básica. ¿Podrías explicarnos en qué consiste el servicio de HRO del Grupo STT? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, aquí primero es importante definir las siglas, ¿verdad? Que de HRO, Human Resource Outsourcing. Importante indicando que, bueno, que es el core business de STT, ¿verdad? Por lo cual significa alrededor de más del 90% de nuestras ventas globales. En cuanto al concepto principal de HRO, es donde el cliente da a un tercero una parte de su operación y este se encarga de reclutar, administrar y dar por terminar la relación laboral en el caso que sea solicitado o exista otro tema. Acá importante en el HRO es que existen diferentes escenarios de alcance. Cuando iniciamos la relación comercial, siempre negamos con nuestro cliente cuál es la razón principal del por qué desea contratar los servicios de outsourcing. Para con esto nosotros como empresa poder dar valor. Además de esta información, poder realizar una propuesta comercial customizada a la necesidad puntual de nuestros clientes. Aquí es importante siempre, cuando inicia la relación comercial es indagar, mira, ¿por qué usted quiere un modelo de HRO? ¿Cuál es la principal necesidad? Y ya luego con esto nosotros trabajamos comercialmente y ya luego la parte operativa. Muy importante lo que mencionas, que se ajusta según las necesidades que tenga el cliente. Cuéntanos un poco cuáles son los principales beneficios que una empresa puede obtener al tercerizar la administración de personal, ya sea fijo o temporal, con Grupo STT. Sí, claro, con mucho gusto. Aquí, como indicamos anteriormente, siempre el primer paso es saber qué es lo que el cliente, por qué quiere un servicio HRO, y luego a esto nosotros generamos el beneficio. Aquí quise traerles como 4 ejemplos que son los más generales a nivel de Latinoamérica de algunos beneficios de por qué los clientes tercerizan el servicio. Vamos a poner 4 ejemplos muy sencillos. El primer ejemplo es donde la empresa X nos contrata porque quiere abrir operaciones, pusimos en este caso México como un país hipotético, y no está constituido y no sabe cómo hacerlo. En este caso puntual, el cliente se asegura con Grupo STT que puede tener el personal correcto para poder dar respaldo a su proyecto, así como también esto se convierte en una barrera de salida más sencilla en el caso que el proyecto comercialmente no tenga los resultados esperados o bien cualquier otro tema. Es decir, el cliente nos contrata, en este caso médico, porque no está constituido, el cliente se asegura por el conocimiento nosotros tengamos el personal correcto, ¿verdad? Y la barrera de salida, ¿en qué consiste? Si el cliente por alguna razón su proyecto no lleva a buenos términos, sabe que termine la relación comercial con nosotros y nosotros nos encargamos de la salida de todo el personal. En caso contrario, que el cliente tuviera que hacer todo ese proceso y tiene que indagar en el mercado cómo salir del personal, cómo terminar la relación, cómo salir la persona jurídica y todo lo demás. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es donde la empresa Y nos contrata porque se ha cargado de una serie de beneficios y desea comparar los costos internos de este personal con un tercero en el mismo perfil. Resulta que este cliente, como parte de sus beneficios, le da a sus empleados médico de empresa, subsidio de alimentación, póliza de gastos médicos, transporte, y él quiere compararlos con STT. Resulta que en esta comparación, al tener el personal con STT, tiene un ahorro mensual por recurso de un 10%. Evidentemente aquí el beneficio sería el ahorro. En el tercer ejemplo que les traemos, es la empresa H nos contrata porque cotiza en bolsa de valores,
y como parte de su estrategia debe mantener un 20% de su nómina con un tercero. Esto para ser más atractivo de cara a sus accionistas. En este caso, el beneficio principal que se establece que va a ser más liviano su estructura operativa, es decir, en sus pasivos, ¿verdad? Que al final, como nómina es una cuenta por pagar, entre más grande la nómina, menos atractiva podría ser en bolsa. Y como último ejemplo que les traemos, desde la empresa T, nos contrata porque ingresó un nuevo proyecto y quiere enfocar sus principales ejecutivos en su negocio nuevo o principal, pero requiere apoyo de un experto de outsourcing para que maneje el personal de ciertas áreas. Con esto el cliente asegura que su empresa no será afectada y podrá seguir avanzando sus proyectos. Este último ejemplo pasa mucho en las empresas, muchas empresas por crecimiento, llega un nuevo proyecto, pero tiene sus principales ejecutivos en el diario, ¿verdad? Por lo cual no pueden desenfocarlos. Entonces, básicamente, nos contratan a un tercero como nosotros, donde nos indica, mira, hágase cargo mi personal, ¿verdad? Y mis ejecutivos clave los llevo para el nuevo proyecto. Estos ejemplos que les traíamos son ejemplos totalmente reales que nos suceden en el mercado y son beneficios que damos cuando nos contratan como empresa. Perfecto, Roberto, muchas gracias por la respuesta ahí tan completa. Con estos ejemplos ahí podemos ver que sí hay muchos beneficios para las empresas, ¿verdad? Y bueno, yendo para la próxima, uno de los puntos fuertes del grupo STT es su rol como patrono y asumir la gestión de personal. Y bueno, como esta responsabilidad ayuda a los clientes a centrarse también en sus objetivos comerciales. Sí, correcto. En este caso, trabajamos directamente con el personal. En algunos proyectos aquí es importante, de acuerdo al volumen del mismo, incorporamos ejecutivos que llaman intern on-site, ¿verdad? Los cuales generan un acercamiento muy importante con los recursos asignados al proyecto. En este caso le garantizamos al cliente que siempre tendrá el personal idóneo para dar soporte a su proyecto, por lo cual el cliente se centra en toda su energía y enfoca en el core de negocios y Grupo CTT se encarga del personal en todas sus etapas. Perfecto, súper claro esa parte que nos cuentas. Ahora hablemos sobre el proceso de reclutamiento y selección de personal temporal. ¿Cómo Grupo STT cumple con las necesidades específicas de cada cliente? Sí, claro, con mucho gusto. Como indicamos anteriormente, que es algo importante, siempre al inicio de la relación comercial. ¿Ok? Entonces ahí siempre quedan establecidos los SLI o acuerdos de servicio. Entonces aquí que cuando iniciamos este tema con el cliente, entonces vamos a tener claro cuál es la población a contratar, cuáles son los tiempos de entrega, cuál es la tasa de rotación, cuánto es la probabilidad de compra de etiquetes, hospedajes, alquiler de apartamentos, uniformes, computadoras y todo cualquier otro elemento que sea necesario para el proyecto, ¿verdad? Eso es un tema sumamente importante y clave para arrancar el proyecto. Aquí es importante también mencionar que todos los países donde se encuentra Grupo STT, además de las plataformas de búsqueda o bolsas de empleo, contamos con bases de datos propias que nos permiten tener una mejor capacidad en los tiempos de respuesta en reclutamiento y selección. Igualmente recalcar que cada uno de estos países contamos con una estructura física establecida, que son gerencia de país, equipo financiero, parte legal, ejecutivos de operaciones, reclutadores y equipo comercial. Esto se puede hacer más grande o más pequeño dependiendo de la cantidad de negocios que tengamos en cada uno de los países. Entonces, aquí importante siempre, como STT, como estructura, estamos físicamente en todos los países, repito, con estructuras más grandes o más pequeñas de acuerdo al volumen de negocios o a la cantidad de clientes que tengamos. Perfecto, Roberto, muchas gracias por la respuesta. Bueno, pasando al panorama del mercado, en toda su experiencia ahí de más de 20 años de trabajo en esta área, ¿qué sectores o industrias se benefician más de este servicio? ¿Crees que hay alguna tendencia específica? Claro, con mucho gusto, Bruno. En el caso del grupo STT, contamos con una gama importante o variedad de clientes, ¿verdad? Podríamos mencionar algunos. Tenemos clientes a nivel operativo, financieros, centros de servicio, tecnologías, mercadeo, recursos humanos, especialistas en derecho laboral, ingenieros. Y también trabajamos muchos equipos de ventas y otros más. Aquí en todos estos sectores podemos decir como empresa que hemos aportado valor, ¿verdad? Generalmente el cliente siempre lo que busca es mayor producción de su gente, ¿verdad? Y generar ahorro de cierta forma en los procesos. Estas son, digamos, que las principales nichos donde hemos trabajado como empresa. Entonces, aquí lo que le permitimos al cliente es, como hablamos anteriormente, que él se dedica a su core y nosotros nos dedicamos a este tipo de negocios. Lo que sí les podría decir yo, que no existe una tendencia en estos años, por lo menos que yo tengo en el mercado, lo que sí ha habido más que todo, más bien son modas, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con esto?
Por ejemplo, cuando se hizo la apertura de telecomunicaciones en toda la parte de la región, ¿verdad? La 5G y todo lo demás. Entonces, básicamente, la moda en qué consistió, en que como hubo un crecimiento de las empresas en el tema de la implementación, nos pidieron personal mucho de este sector de tecnología. Entonces, básicamente, todo nuestro equipo de reclutamiento y ejecutivos, esa era, por así decirlo, la moda en ese momento de búsqueda. Eso movió el mercado, movió salarios, movió todo lo que puede pasar cuando hay una necesidad de gente en todos estos proyectos. Entonces, básicamente, lo que sí podría decir que existen modas de acuerdo a las necesidades puntuales de cada mercado, pero más que no una tendencia, ¿verdad? Porque básicamente lo que no pasa es que el cliente tercerice su core business su parte de estrategia con un tercero, ¿verdad? Así decir, posiblemente, para poner un ejemplo puntual y tal vez me pueda explicar mejor, si es una empresa de telecomunicaciones, posiblemente tenga todo su equipo corporativo montando la estrategia de ventas, generando un mayor valor en su tecnología y dan todas esas partes a un tercero como nosotros para que lo administre. Pero digamos, su cerebro, por así decirlo, eso lo hacen de forma directa. Entonces, no sé si queda claro la respuesta de esa forma. Sí, totalmente. Dado que el grupo STT tiene presencia en 3 continentes, ¿de qué manera se garantiza el cumplimiento normativo al administrar personal en todos los países? Hola. Bueno, desde hace algunos años, Grupo STT es una empresa certificada en ISO 9001-2015, por lo cual garantiza la estandarización de procesos en todos los países. Y además, y algo importante que mencionar, además de esto, nuestro equipo de recursos humanos regional trabaja continuamente en la integración de todos los países. Esto que nos permite una sinergia como organización que se traslada de beneficio a nuestros clientes. Además de esto, contamos con un departamento de cumplimiento, el cual es sigiloso en los proyectos en temas de AIVAs, lavado o cualquier otro tema que podría afectar a nuestra organización. Y por último, que también es sumamente importante, nuestro departamento de operaciones fiscaliza que se cumplan en todos los proyectos los temas legales y laborales, enviando precisamente documentación a nuestros clientes para su control. Bueno, ahora queremos saber cómo ha sido la expansión de este tipo de servicio, si crees que existen diferencias importantes entre los distintos mercados en cuanto a la demanda de personal fijo o temporal. Sí, claro, con mucho gusto, Bruno. Okay. En cuanto a esto, en cuanto a los mercados, existen diferentes factores o diferenciadores. Por ejemplo, los países de Centroamérica, ¿verdad? Las culturas son muy similares y al ser los países no tan grandes, las operaciones generalmente están concentradas en la capital o en la segunda ciudad en importancia. Esto nos permite con nuestro equipo físico dar soporte sin ninguna eventualidad. Pero cuando nos vamos como países tan grandes como Sudamérica, el escenario cambia totalmente, ya que las distancias, al ser tan grandes, la mayoría tienen que inclusive tomar aviones y todo lo demás. En este caso, el soporte físico se complica y en algunos casos el cliente desea más el soporte físico que remoto. Este factor podría incidir en el arranque del proyecto a nivel comercial. Hemos activado estructuras de apoyo operativas cuando el proyecto así lo justifique, ¿verdad? Además de esto, en países muy grandes, al existir tanta oferta, hay una presión muy fuerte hacia los precios bajos y financiamientos largos. Inclusive, importante como ejemplo mencionar que en algunos países, algunos clientes nos han solicitado financiamientos hasta de 150 días, que al final, imagínate que son 2 facturas al año. En cuanto al modelo más utilizado a nivel de outsourcing es contratar siempre personal de forma fija, ¿verdad? Ya que esto genera mayor identidad con el proyecto, evitando el aumento en las tasas de rotación. Generalmente las posiciones temporales obedecen a proyectos donde la naturaleza precisamente es temporal. ¿A qué nos referimos con esto? Ejemplos son la fecha de Navidad, ingresos del curso lectivo, Semana Santa, Día de la Madre, Día del Padre, épocas de elecciones en los diferentes países. Es donde el cliente nos dice, mira, ocupo por 2 meses, por la temporada de Navidad, 30, 40, 50 personas. Entonces, básicamente, nosotros de forma transparente, así lo indicamos con los recursos, en el departamento de reclutamiento, porque para nosotros siempre es sumamente importante esa claridad para que la experiencia del candidato sea totalmente sana. Siempre le decimos, mira, es un proyecto temporal que va a durar de 30 a 45 días, si fuese el caso, o en este caso es un proyecto totalmente indefinido que va a continuar siempre que tengamos una relación comercial con nuestro cliente. Perfecto, sí, es claro que optar por personal fijo puede fortalecer el sentido de pertenencia y reducir la rotación, mientras que las posiciones temporales son perfectas para enfrentar picos por demanda en épocas específicas. Y ahora pasando a otro tema clave, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas al administrar personal y cómo Grupo ZT ayuda a mitigar esos desafíos?
Sí, claro. Podríamos decir con esta pregunta que en los últimos años el outsourcing ha venido teniendo cambios importantes en el sentido por la misma velocidad de los negocios. Nuestros clientes requieren una reacción casi que inmediata de las empresas de outsourcing como STT. Por ejemplo, si se establece un SLA, como hablamos anteriormente, un acuerdo de servicio para el envío de candidatos de 7 días, nos sucede en la actividad de los negocios que nuestro cliente, por alguna razón especial, ya no lo requiere en 7 y no lo requiere en 3 días. Y estos casos reales que nos pasan. Otro ejemplo es, existe un periodo para entrega de viáticos de 48 horas y pasa que el cliente lo requiere de inmediato, porque uno de sus ejecutivos le es urgente que salga a atender una situación específica. En este sentido, las empresas deben entender esto y sin caer en la improvisación, que también es un tema muy importante, ¿verdad? No es que el cliente nos va a cambiar todo el proceso de SLA o los acuerdos todos los días, pero sí es muy importante como empresa entender esto, ¿verdad? Que al final eso puede pasar, ¿verdad? Un segundo tema importante que consideramos relevante es el siguiente: existe una presión muy fuerte en los procesos de licitación de tener precios bajos con financiamientos extensos. Y acá ha pasado que muchas empresas priorizan estos elementos sobre empresas que cuentan con tecnología de punta, ejecutivos de alto nivel, sistemas estandarizados de nóminas y respaldo financiero regional, como en el caso del grupo CTT. Esta paradoja ha provocado que muchas empresas, al cotizar precios tan bajos, no logran sostenerse en el tiempo. Y aquí es un tema muy importante, no solo afecta al cliente como tal del momento, sino al servicio de outsourcing, porque el mercado que podría visualizar que el mercado ver el servicio de outsourcing como un riesgo a nivel de servicio. Por eso nosotros insistimos mucho, ¿verdad? Al final, que al elegir los departamentos de outsourcing, que no está más decir que muchos son personal muy joven, revisen, ¿verdad?, la empresa y no sea el criterio principal solamente precio, porque hacer esa puja tan fuerte hacia precios bajos puede ser que sea un precio ruinoso, ¿verdad? Y no se establezca en un mediano y corto plazo. ¿Y qué va a pasar? Sale la empresa de outsourcing como tal, ¿verdad? Y podrían cambiar, claro que sí, pero lógicamente eso va a afectar el proceso como tal, el servicio, el nombre del mercado y todo lo demás. Entonces siempre eso insistimos nosotros. Eh, revisen la empresa, quiénes somos, las referencias, y nosotros como grupos de TET estamos totalmente a hacer. Perfecto, Roberto. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, yendo para la próxima pregunta, en toda tu experiencia de más de 20 años actuando en el área, ¿cómo ves el futuro de la administración de personal en los próximos 5 a 10 años? Y también, ¿cuáles crees que van a ser las tendencias globales o regionales que marcarán la pauta? Claro, con mucho gusto. La velocidad del mercado, como mencionamos anteriormente, consideramos que será un factor importante. Posiblemente la participación del ser humano en aspectos tales como comerciales, operaciones legales, nóminas, será cada vez inferior, ¿verdad? Es lo que estamos visualizando. Ya hoy en día, Grupo CTT cuenta con una unidad para nuestros clientes en estas áreas. Como es esperado, vamos a ir mejorando para que la experiencia del cliente cada vez sea superior. Además de esto, consideramos que existe una disminución, que va a existir una disminución en la cantidad de oferentes que también ha crecido en los últimos años, ya que los mercados están buscando jugadores globales para lograr consolidar aspectos como reportes, revisiones, controles y otros. Entonces, ¿qué podemos decir? Resumiendo, vamos a tener tal vez un poco menos de participación del ser humano, ¿verdad? ¿En qué sentido? En las cosas diarias, ¿verdad? Y vamos a tener más tecnología para esto porque la velocidad del cliente va a ser casi que inmediata, ¿verdad? Obviamente, la parte del ser humano siempre va a ser sumamente importante para la reunión, para la revisión del proyecto y como tal. Y en la otra parte, en este crecimiento que han habido en América Latina de tantas empresas de outsourcing, posiblemente en unos años va a existir una disminución como tal, ¿verdad? Porque las empresas igualmente están empujando. Llegamos a diferentes reuniones donde nos dice que, mira, mi única estrategia en este momento, tengo 7 proveedores, es llegar a 2 o llegar a 3, o tengo 10 proveedores en toda América Latina, quiero llegar a 3 o 4 para el 2025. Entonces esto obviamente va a provocar una disminución en las empresas de outsourcing. Posiblemente, ¿cuáles van a sobrevivir? Las que tengan tecnología, las que tengan personal más capacitado y las que cumplan todo lo que indicamos anteriormente: tecnología de punta, que tengan el músculo financiero para sostener sus proyectos y que tengan la experiencia real a nivel de referencias comerciales. Así es, sin duda, adaptarse a estas tendencias puede marcar la diferencia y bueno, el grupo STT con toda la implementación de IA y todo lo que se está viendo en innovación,
pues seguro va a estar ahí muy fuerte. Bueno, ahora para finalizar, ¿qué le dirías a alguna empresa que aún gestiona sus recursos humanos internamente o no sabe que existe esta opción de tercerizar para cubrir ciertas necesidades y está considerando pues esta opción, ¿no?, de externalizar ahora que nos escucha? Sí, claro, con mucho gusto. Como lo hemos conversado anteriormente, Pablo y Bruno, aquí siempre lo importante como empresa es responder o responderme a mí mismo por qué quiero tercerizar el personal. ¿Ok? Cuando me respondo esa pregunta, ¿por qué quiero dar a un tercero, mi equipo operativo, mi equipo financiero, mi equipo de ventas? Cuando ya tengo eso claro, ahora sí, mi segunda etapa es buscar la empresa como tal. Y aquí es donde hemos insistido también mucho, que es siempre es importante solicitar referencias a esta empresa, certificaciones, currículum del equipo directivo, establecerle a ustedes la ley del proyecto, los acuerdos de servicio, que es sumamente importante, y esto siempre se hace al inicio de la relación comercial para que, teniendo claro todo este proceso sobre mediano y largo plazo, no haya problemas con esto. Entonces, básicamente, eso es lo que siempre recomendamos. ¿Verdad? Nosotros como empresa hemos sido invitados a muchos procesos de licitación, ¿verdad? Donde básicamente nosotros mismos ordenamos el proceso para decir a nuestro equipo de compras o a nuestro posible cliente, mira, creo que lo importante es que lo hagas de esta forma, ¿verdad? Para que el proceso sea totalmente transparente, ¿verdad? Y podrías comparar de forma real las empresas, porque al final, si vamos solo sobre precio, ¿verdad? Eso puede sesgar la toma de decisiones. Y como les repito, nos ha pasado muchas veces en el mercado que hemos quedado fuera por precio y a los 6, 7, 8 meses nos llaman para que pues, si pudiéramos absorber el personal de forma emergente porque la empresa no tuvo la capacidad de sostener, ¿verdad? Y eso no es un motivo de alegría para nosotros, todo lo contrario, más bien eso siempre lo hablamos, estas cosas lo que están afectando es el producto como tal, ¿verdad? Entonces siempre decimos a las empresas, mira, revise bien el proceso, compárenos exactamente con los mismos criterios y si por alguna razón elegiste otra, perfecto, ¿verdad? Pero siempre bajo un modelo de negocio, ¿verdad? Tecnología, gente, currículum, experiencia real, músculo financiero. Entonces, básicamente, cuando logran entender todos estos criterios, posiblemente sea una decisión más objetiva. Pero es lo que siempre nosotros podríamos recomendar y de parte de esos grupos de TED siempre estamos anuentes de apoyar en todos estos procesos. Claro que sí, Roberto. Muchas gracias por la respuesta tan completa y bueno, creo que ha sido una conversación muy enriquecedora. Nos has dado una visión muy clara y detallada de cómo la inversión de personal y el servicio de HRO del Grupo STT puede transformar la eficiencia y también la productividad de las empresas en la región. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Definitivamente estamos seguros de que nuestros oyentes han encontrado este episodio lleno de información valiosa y para aquellos que quieran saber más sobre nuestros servicios y cómo podemos ayudar a optimizar la administración de su personal, no deben visitar nuestra web www.grupostt.com. Gracias a ustedes, Paola y Bruno, por este espacio. Siempre es un placer hablar de cómo podemos apoyar a las empresas en su crecimiento. Perfecto, genial. Bueno, y así llegamos al final de este episodio. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos. No olviden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguno de nuestros episodios. Nos encuentran como Grupo STT. Un abrazo a todos y chao. STT Podcast, tu aliado estratégico. El podcast de STT, donde conocerás toda la información de primera mano relacionada al outsourcing. Vive la experiencia STT.